Buenas tardes a todos. Bueno, siendo las 5 de la tarde, creo que podemos empezar con nuestra actividad el día de hoy. Para presentar, para iniciar, perdón, mi nombre es Emilio Doneis, hago parte del equipo de Mindray Latinoamérica, especialmente pues de Colombia. Y bueno, y ante todo agradecerles por estar compartiendo con nosotros este espacio, esta actividad. Como ustedes saben, la M Academia de Mindray es un espacio académico, es un programa que está pensado y diseñado para compartir y discutir sobre la vanguardia clínica y tecnológica, con conferencias, con charlas, no solo en línea, sino pues también fuera de ella personalmente. Y la idea es que obviamente, digamos, se genere una gran comodidad en cuanto a temas médicos que son de interés, en este caso en particular el tema de ultrasonido. Hoy nos acompaña la doctora Virginia Sarama, con la charla pues del tema de ultrasonido, manejo con ultrasonido para pacientes de shock. Y bueno, la doctora, una vez iniciemos la conferencia, la doctora pues ya nos podrá contar de su experiencia y podremos iniciar con la charla. Les agradezco mucho nuevamente y bueno, la idea es que empecemos en este preciso momento. Muchísimas gracias. Voy a compartir un video institucional y una vez el video culmine, ya le doy paso a la doctora para que podamos iniciar la charla, ¿vale? Les agradezco muchísimo y bueno, que lo disfruten. The time when we choose this path, we are all ready to take a leap into the unknown. We embarked on our journey since 1991. For these 30 years, we are down to earth and forge ahead with our initial intention of bringing better healthcare for all. During turbulent times, we adhere to innovation as always. Along the way, we stay close to our customers, going deep to the front line to achieve continuous breakthroughs. From a single product to the completed solution. From patient monitoring and life support to in vitro diagnostics and medical imaging and so on. From primary medical institutions to top-notch teaching hospitals. From one-lane focus to diversification. From a startup to a global company. "30 years on, we never stop innovating ourselves. Together with our global partners to face challenges and celebrate success. At the age of 30, we are ready to take on new challenges with our original heart and will. We will be always striving to develop and share technologies. Creating customer value with comprehensive solutions and broad portfolio. With the aim of providing better care for more people and making healthcare within reach. Our mission lies not only in the past, but more in the future. Bueno, antes de darle paso a la doctora Virginia, la idea es que una vez la doctora finalice su charla, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que les agradezco a las personas que tengan dudas o que quieran aclarar cualquier inquietud, hacer sus preguntas en el chat, que con muchísimo gusto al final
Al finalizar la charla de la doctora, procederemos a dar la respuesta. ¿Listo? Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, es todo suyo el espacio. Hola, gracias, Emilio. Bueno, gracias a todo el mundo por estar aquí con nosotros en esta charla y muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a compartir la pantalla por acá. Bueno, la idea de hoy es hablar un poquito del enfoque del paciente en shock con ultrasonido y no, pues hay un poquito de todo, la verdad. Se puede hablar muchísimo de shock en ultrasonido, puede ser más básico, puede ser más avanzado, entonces traté de hacer de un enfoque global como para que todos podamos entender y pues ya si alguno se anima a hacerle un enfoque mucho más avanzado, pues hacemos otra segunda charla. Bueno, como conflicto de interés, pues yo estoy recibiendo honorarios por las conferencias de MINRE, pero no, pues, no tengo otros conflictos por declarar. Bueno, el ultrasonido de la inestabilidad hemodinámica es la modalidad diagnóstica de primera línea para evaluar a los pacientes en shock. Nos permite ver la etiología y el tipo de shock inicialmente, después nos permite guiar el manejo y monitorizar la respuesta al tratamiento. Cuando tenemos un paciente en shock y vamos pues ya hacemos un diagnóstico clínico por signos clínicos, síntomas y medidas de perfusión, ya entonces entra, digamos, y ese es uno de los conceptos que más les quiero dejar, es que sea una herramienta inicial donde la ecocardiografía y en general el ultrasonido nos permite inicialmente un enfoque diagnóstico muy temprano. Aquí vemos, por ejemplo, que con ecocardiografía podemos evaluar pues los cuatro tipos de shock iniciales, un tipo de shock distributivo donde las cavidades cardíacas van a tener un movimiento usualmente conservado, la contractilidad conservada y van a tener unas cavidades normales. Shock hipovolémico donde las cavidades van a ser muy pequeñas y la contractilidad va a estar muy aumentada. El choque cardiogénico donde van a usualmente estar los ventrículos y las cavidades dilatadas con una contractilidad y una disfunción ventricular importante. Y en el shock obstructivo, a ver, esto de aquí. Y en el shock obstructivo, donde dependiendo pues si el paciente, si es un taponamiento, con el derrame pericárdico, un TEP o un neumotórax, pues vamos a tener los diferentes perfiles en ecografía y los vamos a ver a continuación. En cuidado intensivo, pues adicionalmente, digamos ya en un ecocardio un poquito más avanzado, no solamente vamos a evaluar, digamos, las cavidades, el tamaño y la contractilidad o la función ventricular global, sino que ya vamos a poder, cuando tengamos el paciente con shock, vamos a poder evaluar ya el gasto cardíaco, los volúmenes y las presiones del ventrículo izquierdo y derecho, el derrame pericárdico, así como evaluar la variabilidad pues, respiratoria del flujo mitral y tricuspidio, a ver si sí hay signos de taponamiento, y vamos a poder evaluar el tamaño pues, de la cava inferior o superior. Y como pueden ver aquí, ya no solamente está pues hipovolemia, falla, choque cardiogénico distributivo y taponamiento, sino que también entra la falla ventricular derecha, que es una de las modalidades que ya se ve en ecocardio avanzado. Para iniciar, pues hay muchos protocolos de shock. El más antiguo, pues digamos que fue en el 2001, que se llamaba el UHP, que es pues el protocolo de hipotensión indiferenciada en inglés, y como ven no tenía sino tres ventanas, aquí subsifoidea, la aorta y el Morrison. Sin embargo, pues eso ha ido evolucionando, después llegó el ACES, que ya encontraba cardio, las ventanas del FAS, que son las que todo el mundo conoce, digamos, hepatorrenal y esplenorenal con subsifoideo y la aorta. Después llegó otro protocolo en el 2010 que posiblemente sea el más conocido a nivel internacional, que es el protocolo RUSH, que pues es el protocolo para un enfoque rápido de la hipotensión indiferenciada, que fue pues publicado en las clínicas de Norteamérica por el doctor Pereira. Este protocolo, pues voy a mencionarlo un poquito más porque es muy conocido. Básicamente evalúa el pump, el tanque y los pipes, que son básicamente la bomba, el tanque y las tuberías. Inicialmente mira el corazón con sus 4 ventanas para esternal larga y corta, apical y subsifoidea. Después mira el tanque, mirando pues como el torso a ver si tiene, digamos, líquido intraperitoneal, la cava, parabolemia y neumotórax. Finalmente hace una evaluación de las tuberías, como mirando toda la aorta desde su eje vertical y las venas profundas. Sin embargo,
protocolos de trauma, perdón, de shock, hay múltiples, como podrán ver en esta lista, pues yo no los conté, pues, pero son como muchísimos desde hace 20 años. Hay pues más de 15 o 20 protocolos. Y esta lista va hasta el 2016. Aquí está el COS que salió en Resuscitation, está el ACS que vimos, el RUSH, el FEEL es de cuidado intensivo, el FALS es de Liechtenstein, Volpicelli es un autor italiano muy bueno que también puso su protocolo. Usualmente todos incluyen ventanas cardíacas, la cava, abdominal y pulmonar. Más recientemente salió pues este que es de un consenso internacional que salió en Canadá, que se llama el Shock Protocol, que tiene pues un core, la medida suplementaria, unas ventanas suplementarias y adicionales, y otro pues ya 2022, o sea, protocolos para evaluación de shock, y el punto de esta diapositiva es que va a haber muchos. Entonces, lo más importante es que es un enfoque de múltiples órganos que uno hace cuando el paciente llega a urgencias o a la unidad de cuidado intensivo o inclusive en las salas de hospitalización hay buena evidencia con el eco de pacientes inestables, donde se coge por varios sistemas de una manera, digamos, secuencial para poder evaluar todos los órganos, como cuando uno hace un examen físico en la vida real. Entonces, la idea es que uno puede evaluar en el protocolo de shock el corazón, y yo empezaría, y esa sí es una recomendación, digamos, personal. Yo creo que la mayoría de los protocolos inician con las ventanas cardíacas, pero pues no solamente está escrito, sino que es que realmente es el que le da a uno la mayor cantidad de información. Entonces uno arranca por las ventanas cardíacas, para external larga, para external corto, apical de 4 cámaras y subsifoidea, donde ve también pues la vena cava, y se da una idea de la contractilidad global del ventrículo izquierdo, del tamaño del ventrículo derecho, de si hay o no derrame pericárdico, y te vas haciendo la idea de cómo está tu paciente con respecto pues a su función cardíaca. Después va la cava, más o menos podemos ver la volemia, ahorita hablamos de eso. Después, si no es muy clara la causa del choque, o aún si es clara, siempre es mejor terminar por lo menos las ventanas pulmonares y abdominales. Entonces uno hace una ventana abdominal buscando pues el Morrison, el espacio de Morrison, el espleno renal y el suprapúbico, para buscar líquido libre intraperitoneal, y finalmente, digamos, una ventana de aorta aquí para ver que no haya un aneurisma aórtico, que uno pensaría que es poco común, pero realmente, pues yo me encontraba en la práctica que es mucho más común de lo que uno piensa. Finalmente, en este diagrama, pues terminamos con las ventanas pulmonares, porque pues digamos que el neumotórax, atención, dependiendo del contexto, es pues el menos probable de nuestros diagnósticos, pero si estamos en un contexto de un paciente que le acabamos de poner pues un catéter central sin eco, entonces pues es posible que llegue el neumotórax, atención, y se choque, no, mentiras. Pues uno ya sabrá el contexto en que está, pero también hay que hacer las ventanas pues pulmonares. En muchos de los protocolos, las ventanas de las venas de los miembros inferiores son más bien como opcionales, dependiendo de lo que ustedes estén buscando. Entonces, para entrar un poquito más, cuando vamos a evaluar la función cardíaca, vamos a hacer un focus, que es un Focused Cardiac Ultrasound, donde vamos a mirar el tamaño y la contractilidad del ventrículo izquierdo, el tamaño y la contractilidad del ventrículo derecho. Vamos a ver si hay un derrame pericárdico, o si lo hay, pues si tiene signos de taponamiento, y la vena cava inferior, y si hay o no medidas que podamos evaluar de la respuesta a volumen. Esto, digamos, en el focus que hacemos todos y que son competencias básicas ya para, yo creo, los médicos generales en adelante. Con mucho mayor razón los especialistas que manejan pacientes críticos. Si tenemos ya en mayores competencias, hemos hecho un entrenamiento más avanzado, no solamente vamos a evaluar el tamaño y la contractilidad del ventrículo izquierdo, sino que vamos a poder evaluar el BTI, el volumen sistólico y el gasto cardíaco, que nos permite pues tener una mucho mejor monitoría hemodinámica. Con respecto al tamaño del ventrículo, al ventrículo derecho, vamos a poder ver la función del ventrículo derecho con TAPS, evaluar las presiones pulmonares, evaluar signos de TEP o de hipertensión pulmonar. En el derrame pericárdico ya no solamente vamos a ver si tiene signos de taponamiento como al ojo, sino que también vamos a poder verlo con la variabilidad del flujo mitral y tricuspidio. Y la cava, pues ya podemos ver medidas más avanzadas, como es una variabilidad del BTI del gasto cardíaco con respuesta, a ver si responde o no con la elevación pasiva de las piernas, y algunas otras funciones valvulares y de disfunción diastólica y de presiones de llenado ventricular. Entonces, depende del estado donde ustedes estén en la competencia del eco, pues uno puede evaluar más o menos, pero lo que siempre puede evaluar es globalmente el corazón, y la información que da es inmensa. Después pasaría uno, digamos, al abdomen y hace una rápida evaluación para ver si hay líquido libre peritoneal y si hay o no un aneurisma de aorta que le esté ocasionando inestabilidad hemodinámica.
en el pulmón, a ver si hay neumotórax, tensión, o si si se encuentra una neumonía, pues puede ayudarlo con la etiología del choque que sea séptico, derrames pleurales o líneas B, todo eso le ayuda a usted a evaluar globalmente el paciente y finalmente, como hablábamos, un ultrasonido de compresión venosa que le permitiría evaluar si hay una trombosis venosa profunda y digamos a ver si de pronto puede haber un TEP. Lo que pasa es que para que usted esté en shock y tiene un TEP, pues indiscutiblemente debería tener el ventrículo derecho severamente dilatado. Si está en shock por el TEP, entonces pues si no está el ventrículo derecho dilatado, pues tal vez no sea por ahí. Bueno, entonces hablemos un poquito de cómo se vería cada tipo de shock. En el shock hipovolémico vamos a encontrar un corazón que está hiperdinámico. Normalmente eso quiere decir que la contractilidad es mayor de lo normal. Muchas veces se ven que las paredes ventriculares hasta se pegan entre ellas, pues como decir una fracción de eyección pues del 80 al 100% y se llama el kissing ventricular. Aquí pueden ver, y el kissing es básicamente porque estas bolitas que están acá, que son los músculos papilares, ustedes ven mi manito, ¿sí se ve mi flecha? ¿O no se ve? Sí, señora, sí, sí, Emilio, doctor. ¿se ve la flecha? Sí, Sí, ok, señora. bueno. Entonces, estos músculos papilares que están aquí se juntan y se llama como si estuvieran dándose un beso, entonces se llama el kissing ventricular. Es básicamente una señal de que está hiperdinámico. Entonces, en el choque hipovolémico van a estar esta cavidad que ustedes ven aquí, la parte negrita anecoica está pequeña, se ve pues la hipercontractilidad, podemos encontrar la vena cava muy colapsada, eh, que tiene aquí pues mide menos de 1 centímetro y colapsa casi el 100%. Si vemos en el FAS podemos encontrar líquido libre pues intraperitoneal aquí en la ventana pues plenorrenal. Y en la aorta, ahorita vemos algunos aneurismas de aorta, pues también encontraríamos el aneurisma si es que está por un aneurisma roto. En el choque cardiogénico, pues vamos a encontrar que el ventrículo izquierdo usualmente va a estar, que es este pues aquí, va a estar más dilatado si es una falla crónica, como es la mayoría de las veces, pero si es un infarto agudo no va a estar dilatado. Pero en general vamos a encontrar una disfunción severa de la contractilidad. Y en algunas ocasiones, si el choque cardiogénico, también podemos encontrar disfunción valvular severa. Si el choque es cardiogénico, entonces obviamente el ventrículo no saca digamos, no tiene como fuerza para sacarlo, entonces la cava, que es la precarga, va a estar pues distendida y pletórica y vamos a encontrar que está dilatada y su variabilidad respiratoria posiblemente sea muy baja. Y en los pulmones, aquí hay otro ejemplo, mire este señor, inclusive lo tomé recientemente, pues este es el ventrículo izquierdo, esto es lo que se está contrayendo. Pues no, yo no sé, pero el señor yo no sé cómo está vivo, no se está contrayendo, no se contrae, la contractilidad del ventrículo izquierdo es extremadamente baja, tiene como un 5% de fracción de eyección. Y pues en los pulmones podemos encontrar el derrame pleural, que pues aquí está el vaso con el diafragma y todo el líquido en el espacio pleural con el pulmón colapsado, o las líneas B en el caso de edema pulmonar, que se ven como estas imágenes pues hiperecóicas verticales. También podemos encontrar, y es una de las también grandes ventajas del eco, pacientes en shock que no, con hallazgos inesperados, por ejemplo, una insuficiencia valvular, una disfunción valvular severa, que se puede ver en el modo B o en el modo Doppler. Entonces, mire, por ejemplo, este es el ventrículo izquierdo y esta es la válvula mitral con una pues, vegetación allí y posiblemente una ruptura completa de la cuerda tendinosa con una disfunción valvular severa, una insuficiencia mitral severa, masiva. En el shock obstructivo, que puede verse por TEP que puede darse ¿no? por TEP masivo, taponamiento cardíaco, neumotórax, atención, una estenosis valvular severa, y las 4 causas las podemos evaluar por ecocardiograma, entonces, o por ecografía en general. En el TEP masivo, vamos a encontrar el hallazgo principal, es una dilatación severa del ventrículo derecho. Este pequeñito que está acá es el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho se ve severamente dilatado, con algunos otros hallazgos como el aplanamiento del septo interventricular y el movimiento paradójico del septo. Este es un apical de 4 cámaras, muy feo, siento mucho el apical, pero realmente se ve el ventrículo derecho, que es este que está a la izquierda, mucho más grande que este pequeñito que está acá, que es el ventrículo izquierdo. Recordemos que en el TEP, en la persona normal, el ventrículo derecho debe ser más pequeño que el ventrículo izquierdo en una relación de 6 a 1. El ventrículo derecho es normalmente menos del 60% del izquierdo en tamaño.
Cuando el ventrículo derecho está del mismo tamaño que el ventrículo izquierdo, pues ya se considera que el ventrículo derecho está moderadamente dilatado. Y cuando el ventrículo izquierdo, el derecho está ya mucho más grande que el ventrículo izquierdo, como es este caso, se habla de una dilatación severa del ventrículo derecho. Entonces uno solamente de manera global puede evaluar si el ventrículo derecho está severamente dilatado. En el taponamiento cardíaco, pues evidentemente vamos a encontrar un derrame pericárdico severo, pero lo más importante es evaluar, además de si el derrame pericárdico es severo, es si hay colapso de las cavidades derechas. Básicamente se colapsa el ventrículo derecho en diástole, porque pues obviamente en sístole pues él se contrae, entonces pareciera que se colapsa, pero el colapso debe ser en la diástole. Y la aurícula derecha también se ve colapsando usualmente más de una tercera parte del ciclo cardíaco. Entonces hay veces la aurícula derecha se indenta un poquito y eso es normal y no necesariamente significa que esté taponado el paciente. Cuando el paciente está taponado, inevitablemente la vena acaba a tener una resistencia al flujo, por la acaba a tener una resistencia a llegar pues al corazón, entonces se va a ver toda inflada, pletórica y así sin nada de variabilidad con la respiración, entonces vamos a encontrar una cava que van a ver aquí como en el modo M que no varía y pues obviamente en el modo B también. Y pues pulmonar probablemente vamos a encontrar que no hay nada en el pulmón. Como hablábamos ahorita, de los otros hallazgos en las válvulas es, por ejemplo, una estenosis valvular severa. Y a pesar de que en el modo, digamos que en las competencias básicas de todos nosotros probablemente no esté evaluar las válvulas y la función valvular, uno sí puede detectar cosas muy claras. Por ejemplo, en este ecocardiograma donde vemos este focus, es un focus, donde vemos que aquí en la válvula aórtica hay un marcado engrosamiento con un aumento en la ecogenicidad de toda esa válvula y una limitación clara como es a la movilidad. Y si ya tenemos competencias para poder hacer una evaluación con Doppler, vamos a poder ver que las velocidades pico de esa válvula pues están muy altas y sugestivas de una estenosis valvular severa. Puede que nosotros no vayamos a hacer el diagnóstico en ese momento, porque pues yo pienso que ese tiene que ser un diagnóstico hecho por un ecocardiografista experto, pero sí pues obviamente llama la atención y hay que hacer un ecocardiograma urgente formal y aclarar la causa del choque. Otros hallazgos importantes que podemos encontrar, por ejemplo, en paciente posinfarto en shock, pues mira, aquí se ve el ventrículo izquierdo con el septo interventricular, con un roto en el septo interventricular, como abre y cierra, pues una comunicación interventricular como complicación posinfarto con un flujo de izquierda a derecha. Otros hallazgos que podemos encontrar en pacientes inestables hemodinámicamente, masas obstructivas, por ejemplo, este mixoma en aurícula izquierda, o en las ventanas pulmonares, pues un neumotórax. Vamos a ver la ausencia de deslizamiento pleural en esta imagen, o el punto pulmonar, que ya es 100% específico para neumotórax, que es este punto donde entra y sale el deslizamiento pleural. Finalmente en la aorta normalmente se debe ver pues menos de 3 centímetros aquí por encima de la columna vertebral o digamos la sombra acústica que produce la columna vertebral. Y si está dilatada más de 3 centímetros, pero pues sobre todo si está dilatada más de 4.5 o 5 centímetros, podemos evaluar que, o sea, más de 3 centímetros es aneurisma, pero el riesgo de ruptura pues está a 3.5 centímetros, no es grande, pero si tiene un aneurisma grande, pues puede ser la causa de su shock. En este caso, por ejemplo, este aneurisma tiene, además de todo este trombo aquí intramural, con unas imágenes irregulares, anecoicas dentro del trombo, inclusive un poco de líquido aquí alrededor, que pues era sugestivo de que se había roto el aneurisma. Pero pues, ¿qué tanta utilidad clínica realmente ha mostrado la evidencia científica de que el eco sirva en el shock? Pues uno diría que es evidente que si uno puede ver, es mejor que si no puede ver por dentro. Pero pues realmente, como todo, también hay que mostrarlo en la evidencia científica algunas cosas. Ha habido estudios de validación. Por ejemplo, en este estudio aleatorizado controlado, que fue hecho en la sala de emergencias, compararon el eco inmediato versus un eco ya más retrasado. O sea, en este estudio no dejaban a nadie sin eco, porque es que es muy difícil ya dejar a alguien sin eco, digamos, desde el punto de vista ético, que inclusive ahorita les comento en el otro estudio aleatorizado que hubo. Entonces, en estos pacientes, la hipotensión no traumática en general tiene una mortalidad del 18 al 25% y los médicos de urgencias usualmente máximo el 25% de las veces se identifica la causa inmediatamente.
Entonces, en este estudio decidieron comparar qué pasaba si hacíamos una ecografía de ingreso en reanimación inicialmente versus a los 15 minutos o posteriormente cuando ya lo hicieron los demás. Básicamente lo que se encontró es que el grupo que le hacía el ultrasonido al ingreso tenía un diagnóstico correcto comparado con el diagnóstico al final de la historia clínica del 80% versus el grupo que no lo hacía. Entonces aumentó el 30%, digamos, el diagnóstico correcto al ingreso del paciente. O sea, ya bajamos pues muchísimas cosas y empezamos a trabajar en el tratamiento. Este otro caso, que es un estudio de Wolpicheri en 2013, con 108 pacientes con hipotensión de causa desconocida, ellos hacían pues también un protocolo multiórgano, como hablábamos ahora, y compararon el diagnóstico con el protocolo, el diagnóstico que hacían con el ultrasonido, con el diagnóstico al final, y encontraron una correlación muy alta de 0,97 si excluían, digamos, al final los pacientes que tenían realmente causa no clara del shock. Entonces, para mostrarles que usualmente el eco al ingreso puede ayudarle muchísimo con el enfoque diagnóstico. En esa revisión sistemática un poco más reciente, evaluaban como la diferencia de los estudios que miraban antes y después del eco, cómo cambiaba el enfoque diagnóstico. Entonces, por ejemplo, en este del 50% a los que no tienen eco, con el 80% de los que sí tenían eco hicieron un diagnóstico correcto. En este 45 versus 89, en este 60 versus 85 y en este pues les fue pésimo. A los que no le hicieron ni con eco ni eco le pegaban al diagnóstico, pero bueno, igual mejoró. Entonces, para mostrarles que efectivamente la ecografía mejora el enfoque diagnóstico inicial del paciente con shock. Y este año ya tenemos una revisión sistemática de la exactitud diagnóstica del ultrasonido para shock, mucho más completa. Tiene 16 estudios, como ven, en diferentes países, algunos monocéntricos y otros multicéntricos, la mayoría en el contexto de emergencias, pero también en cuidado intensivo y en salas de hospitalización. En esta revisión sistemática y metaanálisis, básicamente lo que se encontró que ha sido como muy conforme a lo que se ha encontrado en previas revisiones sistemáticas, es que la especificidad en general para la ecografía, para poder decirle a usted si el choque es cardiogénico, si es obstructivo, si es séptico, es muy alta, y podemos ver cómo la especificidad pues, va del 92 al 98%, y la sensibilidad alrededor de los 80-85% en general, desde el 78 hasta el 90. Con un área bajo la curva muy alta, 0,95 en la mayoría de las veces por acá. Para el distributivo, es importante ver que en el shock distributivo, en el séptico, es donde la ecografía tiene mayor deficiencia para, digamos, menor sensibilidad para poder hacer un buen diagnóstico. Y quería como continuar un poquito de la evidencia y hallazgos con casos, hablando como ya en casos clínicos. Entonces, este es un paciente de 50 años diabético que ingresó pues por fiebre, tos y expectoración, en hipotenso, taquicárdico y taquipneico. Pues la primera causa diagnóstica evidentemente era un shock séptico, no necesitamos el eco para eso. Pero pues vamos a igual como siempre y yo ya es una costumbre en nuestra institución y ojalá sea una costumbre para todos ustedes evaluar, así como le hacemos un examen físico al paciente, evaluar su función cardíaca y el resto de las ventanas con ecografía para ver cómo por dentro. Entonces, este paciente entonces es el caso que les mostraba ahora, tiene unas cavidades izquierdas disminuidas de tamaño, aumento en la contractilidad, índice ventricular, el ventrículo derecho no está dilatado comparado con el izquierdo, tiene una cava pequeña que colapsa casi toda con la inspiración. Esa es la fotico que vimos ahorita. Vemos la base derecha, y en la base derecha, este es el hígado con el diafragma, y aquí encima podemos ver un patrón de consolidación con estos punticos blancos que realmente se llaman el broncograma aéreo ecográfico y que son congruentes con una consolidación posiblemente en el contexto de este paciente neumónica. El resto del pulmón tenía solamente líneas A, que es este deslizamiento pleural normal con estas líneas horizontales. Entonces, ¿para qué nos sirve esa cava, ese diámetro de esa cava tan chiquita que vimos ahí? Pues normalmente la vena cava inferior en el paciente con respiración espontánea no es muy buena. Lo que sí hemos podido ver es que cuando la cava es muy, muy pequeña, y esto lo podemos ver en este estudio de Feisel en el 2004,
cuando la cava, esto R es de respondedor a líquidos y la NR es de no respondedor a líquidos. Aquí vemos que los diámetros tanto máximos como mínimos en los respondedores y los no respondedores son como parecidos, a pesar de que obviamente hay una pequeña diferencia, pero no hay nada significativo. Pero cuando el diámetro es menor de 1.5 centímetros, realmente sí todos son respondedores, tanto el máximo como el mínimo. Entonces, una de las digamos, frases que siempre van a oír es que cuando la vena cava inferior, cuando no sirve mucho en respiración espontánea, pero cuando está muy pequeña, por debajo de 1.5 centímetros y con mucho colapso respiratorio, sí posiblemente respondan a líquidos. Entonces, en nuestro paciente pues de choque séptico se inicia el tratamiento, se le empiezan los líquidos, antibióticos, empezamos pues los vasopresores. Pero pasan 2 horas y el paciente continúa pues aumentando la norepinefrina, entonces ¿será que necesita más líquidos o será que necesita otra cosa? Entonces, bueno, hablemos entonces ahorita un poquito más de los otros índices de la vena cava. La vena cava inferior, uno de los conceptos básicos que necesitan tener es que cuando el paciente tiene respiración espontánea, uno inspira y la presión torácica del tórax es negativa. La presión torácica es negativa, entonces es como que al inspirar uno se chupara como la sangre de la cava, entonces la cava colapsa. Entonces, en respiración espontánea, la inspiración hace que la vena cava colapsa y el índice se llama el índice de colapsabilidad en respiración espontánea. Cuando el paciente está en ventilación mecánica, con la presión positiva intratorácica, entonces como hace presión positiva sobre el tórax, la sangre que viene por la cava siente resistencia para llegar hacia el tórax y la cava se dilata con la inspiración. Entonces, en ventilación mecánica invasiva, la vena cava se dilata con la inspiración y el índice que vamos a medir en ese contexto se llama el índice de distensibilidad. Entonces son dos índices diferentes, aunque es una variabilidad respiratoria con la inspiración. El uno se llama índice de colapsabilidad y el otro se llama índice de distensibilidad. Existe un tercer índice que es el índice de la vena del delta cava, que también es en ventilación mecánica invasiva y básicamente es el máximo menos el mínimo sobre el promedio. Los otros básicamente es un porcentaje. En el de colapsabilidad es el máximo menos el mínimo sobre el máximo, porque usted quiere ver cuál es el porcentaje que colapsa. Entonces usted arranca del máximo menos el mínimo y le divide el máximo. En el índice de distensibilidad, usted quiere ver el porcentaje que distiende. Entonces usted debe restar la diferencia entre los dos y lo divide sobre el diámetro mínimo, porque quiere ver qué tanto porcentaje se distendió. Estaba así chiquita y qué tanto se distendió. Entonces miren que los denominadores de los tres índices son diferentes. Entonces uno no puede decir que cuál es el índice de la cava, 12%, pero pues cuál, el índice de colapsabilidad, de distensibilidad o el delta. O sea, son diferentes fórmulas, número uno. Y los puntos de corte también son diferentes. Entonces, ya vimos que ahorita vamos a ver pues cómo se comporta la colapsabilidad de la cava en general, pero miremos este paciente, por ejemplo, si yo le fuera a calcular el índice de colapsabilidad, me da 35%, versus un índice de extensibilidad me daría el 21% con los mismos números, el máximo y el mínimo. Entonces es importante que sepan cuál es el que van a calcular. Ahorita al final me dicen si les quedó claro. Entonces, para el índice de colapsabilidad, ¿cierto? La variabilidad respiratoria en respiración espontánea, realmente la cava ha mostrado que es muy regular. Este metaanálisis muestra cómo la sensibilidad y la especificidad están alrededor de 71 y 75% para evaluar respuesta a volumen solamente con la variabilidad respiratoria en respiración espontánea, o sea, con el índice de colapsabilidad. Entonces, realmente, ¿qué hacemos con respiración espontánea? Pues si está muy pequeñita, por debajo de 1.5 centímetros y colapsa mucho, nos sirve, posiblemente sí responda a líquidos. Si no está así, hagamos otras medidas porque realmente la variabilidad de la cava en respiración espontánea no es muy buena desde el punto de vista diagnóstico para ver si responde o no a líquidos. ¿Qué podemos hacer? Pues hoy en día está la respiración en respiración espontánea, todavía no hemos intubado al paciente. En respiración espontánea podemos hacer la elevación pasiva de las piernas. La elevación pasiva de las piernas, básicamente lo que, me voy a aumentar aquí una diapositiva, es una maniobra en la que yo voy a darle como una infusión transitoria de sangre al paciente con su propia sangre.
voy a levantarle las piernas para que los aproximados 300 mililitros que hay en las piernas de sangre, ahí descansando, se vayan todos hacia el corazón y que como si le estuviera dando un bolo de 300 mililitros. Esa es como la teoría detrás de eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo en una cabecera levantada a 45 grados, mido algunos parámetros y después acuesto, digamos, bajo el torso y elevo las piernas por 60-90 segundos y ahí vamos a evaluar nuevamente los parámetros que usualmente es el gasto cardíaco. Y si ese gasto aumenta en respuesta a esos 300 mililitros de infusión que le acabamos de dar, entonces se considera que el paciente sería respondedor a líquidos. Esas medidas de elevación pasiva de las piernas, usualmente lo que te dicen es que el paciente se aumenta con digamos, si el paciente es respondedor, quiere decir que le va a aumentar más del 15% de su gasto cardíaco. Y la sensibilidad y la especificidad para elevación pasiva de las piernas en general es muy buena, con especificidad del 91%. Entonces es la mejor medida que tenemos hoy en día para evaluar en pacientes con respiración espontánea la respuesta si el paciente eso no responde a una volumen. El punto de corte, pues, es dependiendo de lo que va a medir. Si es el gasto, pues, si es el gasto cardíaco o el BTI, que ya son medidas avanzadas y lastimosamente no tenemos medidas más sencillas hoy en día, aunque hay algunos prospectos, pero ninguno ha sido realmente correctamente validado, son alrededor del 10%. Si el BTI y el gasto cardíaco, cuando usted eleva las piernas, aumenta más del 10%, se considera que el paciente responde a volumen con un muy buen rendimiento. ¿Qué es el BTI? El BTI básicamente es la integral de la velocidad-tiempo. Cuando el corazón hace una contracción cardíaca, la sangre, yo no sé si alcanza, es básicamente el paraesternal largo, la sangre sale por la vena, por la vena aorta, por la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, sale pues el volumen de sangre por aquí. Y uno puede calcular con unas fórmulas pues básicamente basadas en el diámetro de este tubo y la integral de la velocidad y tiempo de lo que pasa por allí con el Doppler pulsado, qué tanta cantidad de sangre salió por ahí, básicamente, que es el volumen sistólico. El BTI es este pedacito de acá, como este sobrecito que vamos a delinear acá, y se hace poniendo el Doppler pulsado a 5 milímetros por encima de la válvula aórtica y tiene que estar muy bien alineado con el tracto de salida. Y esto da este esquema de acá. Uno delinea pues este BTI y le da aquí, por ejemplo, el 12.2. Lo normal del BTI es entre el 18 y 22 centímetros. Claramente pues está aquí disminuido. Y con estas gráficas, con esta fórmula, que es una fórmula cortada para que los que ya sepan hacer BTI se la aprendan o la anoten, que es diámetro al cuadrado por 0.785 por BTI, me da el volumen sistólico, y si lo multiplico por la frecuencia cardíaca, pues ya me da el gasto cardíaco. Entonces, si yo evalúo esto, que es una apical de 5 cámaras, inicialmente y después de la elevación pasiva de las piernas, y ese BTI o el gasto cardíaco me aumentan más del 10%, mi paciente responde a volumen y puedo darle una carga de líquidos después a eso, después del paciente. Entonces, bueno, nuestro paciente efectivamente respondía a volumen y le pusimos el polo de líquido. Sin embargo, continúo con la reanimación de mi paciente del shock séptico y es usualmente lo que termina pasando. Y es que después de varias horas, el sol, la norepinefrina echa para arriba, estamos pues trepando ya en unas dosis altísimas de norepinefrina, empiezo pues vasopresina, me toca intubarlo, lo ventilo. Y aquí ya le hago un índice de distensibilidad, ¿cierto? Porque el paciente está en ventilación mecánica y vemos que hay una variabilidad del 0%, o sea, según el índice de sensibilidad que sí son mejores y tienen mejor evidencia el paciente intubado, no responde a volumen. Vamos bueno, esos son los dos puntos de corte para el paciente intubado. Si distiende más del 18% del índice de distensibilidad o si el delta es mayor del 12, responde a volumen. Es importante cuando ya ustedes vean que el paciente no responde a volumen, evaluar otras cosas y entre ellas obviamente estarán todas las guías de sepsis, pero una de las cosas que hay que mirar es la contractilidad cardíaca y el gasto cardíaco, porque muchísimos pacientes, hasta el 30-50% de los pacientes pueden hacer una cardiopatía séptica y empiezan a hacer disfunción ventricular. Entonces, el mismo paciente que hace 6 horas estaba así todo hiperdinámico puede terminar teniendo una disfunción ventricular marcada. Aquí vemos un patrón donde la contractilidad de la base, esta es la base, tercio medio y el ápex, donde la contractilidad de la base del ventrículo izquierdo está conservada, vemos cómo se contrae, pero el tercio medio y el ápex no contraen.
Lo mismo lo vemos en este apical de 2 cámaras, donde solo se contrae como la base y el resto no. Eso es un patrón que sugiere un síndrome de Takotsubo, pero también se ve mucho en la cardiopatía séptica y tiene una disfunción ventricular, termina teniendo una disfunción ventricular severa. Entonces le calculo a mi paciente el tracto de salida, le calculo su BTI y me da que tiene pues el BTI de 12 y me da un gasto cardíaco en este paciente que le acabo de medir 3.1. Entonces yo pienso pues que el paciente se beneficia de darle inotrópicos en este punto y lo bueno también del eco que me permite es monitorizar la respuesta a ese inotrópico. Entonces yo, por ejemplo, aquí lo inicié, este no tiene inotrópico, le empiezo el inotrópico y después evalúo y ya mi gasto va de 3.1 y sube a 3.6 a 5 microgramos, pero quiero evaluar si le aumento la dobutamina me mejora el gasto, entonces le subo a 10 microgramos kilo minuto o a 7.5, como ustedes quieran ir titulando su dobutamina, y entonces ya el gasto me sube a 5 litros por minuto, y obviamente esto de la mano de los demás parámetros de perfusión y de estabilidad hemodinámica le va a guiar a usted a ver qué puede, para dónde va su paciente y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Entonces, no necesariamente, uno con un ecógrafo en urgencias, un buen ecógrafo en urgencias puede hacer una muy buena reanimación de sepsis. Esto para mostrarles cómo la ecografía cambia el manejo en los pacientes críticos, pues que ha mostrado cómo cambia los manejos. Este es un estudio prospectivo de 220 pacientes en Canadá, donde hicieron 110 ecografías pues ahí en urgencias y, perdón, eso fue en la UCI, y lo compararon con 110 pacientes en una cohorte retrospectiva. ¿Qué encontraron? Que en el 19%, bueno, casi el 20%, encontraron una patología valvular significativa, el 25% una falla ventricular izquierda moderada severa, en el 30% una disfunción del ventrículo derecho, y hubo un cambio en el manejo, ya fuera de restringir los líquidos o adicionar inotrópicos, en el 65% o el 25% de las veces. Esto generó también un cambio en el total de líquidos que fueron infundidos en el primer día y vemos como pues 49 mililitros por kilo en el que fue por eco versus el que no fue por eco que recibió mucho más líquido, significativamente. Y también en el que tenía el eco recibió más dobutamina que el que no recibía el eco. Ahora este es un estudio de cohortes y es comparativo, no es de cohortes, es un estudio que comparó pues una cohorte de ahora, un antes y después, mejor dicho. En este otro estudio prospectivo de 118 pacientes, una muestra por conveniencia, dados los conocidos los sesgos que esto tiene, mostró que el eco indujo un cambio en el tratamiento compararon como que antes de hacer el eco y después de hacer el eco, qué era lo que habían hacer. Y básicamente cuando hicieron el eco, hicieron un cambio en el 25% de los pacientes en el tratamiento médico, ya fueran los líquidos, transfusiones o vasopresores. En las imágenes cambiaron el 30%, interconsultas el 13%, y también cambiaron inclusive la sala donde lo iban a hospitalizar, si fuera en la UCI o en una unidad coronaria, o en el piso, pues en salas de hospitalización general. Entonces también indujo cambios en el manejo inmediato. El único estudio aleatorio que ha habido que ha comparado, digamos, los desenlaces clínicos de los pacientes con eco y sin eco es este, que fue publicado en 2018 y que fue un estudio con 273 pacientes. Este estudio, pues no mostró ningún cambio en la mortalidad, que es una cosa que ya sabemos que es posible que una imagen diagnóstica, pues un ecocardiograma, no cambie la mortalidad del paciente. Lo llamativo es que tampoco mostró realmente cambios en la estancia hospitalaria o en los líquidos endovenosos ni en los inotrópicos. Una de las cosas llamativas de este estudio, que inclusive los autores lo toman en cuenta, es que durante el desarrollo de este estudio, que fue multicéntrico, la ecografía empezó a ser casi que el estándar de manejo en todos los pacientes de emergencias y cuidado intensivo, entonces tuvieron muchos problemas, digamos, desde el punto de vista de aleatorizar de una manera adecuada a los pacientes, porque los médicos tratantes no, no querían aleatorizar sus pacientes a la rama que no tenía eco. Entonces fue muy difícil la aleatorización, tuvieron problemas con la aleatorización, inclusive ese estudio también paró pues antes de tiempo, pero pues no mostró ninguna diferencia, es importante conocer pues la evidencia. Otros casos clínicos ahí para que vean cómo rápidamente uno puede cambiar el manejo de los pacientes. Este es un paciente de 72 años con EPOC, tabaquismo pesado, y viene con 12 horas de disnea progresiva e hipotenso.
empezamos pues líquidos, la verdad yo me acuerdo haber pensado inicialmente que podía tener pues un EPOC sobreinfectado con choque, bueno, en fin. Persistía hipotenso a pesar de la reanimación líquida, hicimos el eco. En el eco encontramos que el ventrículo izquierdo pues está pequeño, pero con una contractilidad relativamente conservada, un ventrículo derecho severamente dilatado, pero llama la atención que este ventrículo derecho tiene las paredes gordas. Yo no sé si de pronto lo comparábamos con el otro que vimos que el ventrículo derecho estaba muy dilatado, pero las paredes no eran tan hipertróficas. Y eso pues en un paciente con una, y mire que tiene hasta derramito pericárdico, en un paciente con una EPOC crónico y tabaquismo pesado, pues él puede tener una hipertensión pulmonar crónica. Entonces, pues no me llevaba a decir inmediatamente que creo que tiene este paciente un TEP. No, hay que tener cuidado pues ahora que todo el mundo que tenga el ventrículo derecho dilatado no es un TEP. Hay que mirar el contexto del paciente, tiene o no hipertensión pulmonar crónica, bueno. Eh, la cava pues no estaba, la cava no variaba mucho, que también llamaba la atención, estaba pues como sin mucha variabilidad, los pulmones estaban bien, no había ninguna, aquí pues con líneas A, sin ninguna consolidación y sin línea B, no había nada. Y esto es para llamar la atención de lo importante de hacer todas las ventanas cardíacas, porque mire cómo en el eje, la ventana subsifoidea de este paciente que seguramente ya tenía una hipertensión pulmonar crónica, había un trombo flotante en la auricular derecha, o sea, tenía adicionalmente ese paciente a su hipertensión pulmonar crónica un TEP masivo. Bueno, entonces este es otro. Esta paciente, 52 años, fue remitido de otra institución por 2 días de evolución y tenía dolor torácico de 2 días y pues le hicieron el diagnóstico de un infarto con elevación del ST y lo remiten porque está en choque cardiogénico. El paciente pues consultó ya tardíamente y llega pues en 50-20, muy choqueado, con frío, pálido, sudoroso, pues de todo. El electrocardiograma, pues qué pena que está horrible, pero como son casos de la vida real, tenía ya unas ondas Q por acá en D1 y ABL, y nada, sí, pues por acá un poquito de elevación. Lo primero que uno hubiera pensado, pues obviamente en ese paciente que tiene un choque cardiogénico, pero un infarto, un infarto grande, y la idea hubiera sido llevarlo a cateterismo emergente. Inclusive nosotros empezamos con epinefrina y empezamos a hacerle todo para un cateterismo emergente, pero le hicimos un eco antes y también vuelvo y le recomiendo, no importa que tenga un ST, ojalá alcancen a hacerle un eco antes. Podemos ver en la ventana subsifoidea cómo tiene aquí un derrame pericárdico y miren cómo el derrame pericárdico tiene una imagen como de densidad, como una ecografía, es ecogénico, tiene ahí como es como fibrina, como un coágulo. Entonces, básicamente, el paciente ya tenía una complicación de un infarto tardío y tenía una ruptura del ventrículo izquierdo y cambiamos obviamente la conducta inmediata. El paciente no fue a cateterismo, se fue a cirugía emergente y tenía efectivamente una ruptura del ventrículo izquierdo y pues le fue bien. El tiempo que hubiéramos perdido pues llevándolo a cateterismo y todo, no sabemos si hubiera tenido el mismo desenlace. Esta otra paciente, 46 años, remitida por dolor torácico con disnea y diaforesis, le dan obviamente pues una paciente con dolor torácico muy típico porque hace dolor de aquí izquierdo, disneica, sudorosa, hipotensa. Llama la atención que el electrocardiograma no mostraba pues como un claro evento coronario. Sin embargo, pues dado pues el dolor y que estaba comprometida hemodinámicamente, se estaba hablando pues ya como con cateterismo para hacer una angiografía. Pero mire el eco de la paciente tiene un ventrículo izquierdo, pues la verdad, relativamente normal. O sea, si uno tiene un infarto agudo y está haciendo pues compromiso hemodinámico por el infarto, pues el ventrículo izquierdo tiene una contractilidad bastante conservada, el derecho no se ve dilatado, la aorta tampoco se ve aquí pues muy rara, ni hay derrame pericárdico, entonces pues seguimos buscando, este es el eje corto, feo y todo, pero no pareciera tener como un infarto masivo. Y cuando seguimos, importancia de todas las ventanas del choque, cuando usted no encuentra la causa clara del choque, esta es una ventana pulmonar en la base izquierda, donde este es el vaso, este es el diafragma, y esto que está acá arriba es líquido, pero no está completamente anecoico, eso es un derrame pleural, digámoslo así, es líquido pleural, pero mire que tiene como esa imagen, como una nube ahí de puntos ecogénica, que realmente eso es muy sugestivo de un hemotórax, de sangre, porque se ve como denso. Y como ahí tiene todo este líquido, inclusive me permite la ventana ecográfica ver la aorta descendente que muestra un claro flap, un flap de disección aórtica. La paciente lo que tenía era una disección aórtica que se había roto a la pleura izquierda. Entonces, pues también usted encuentra al paciente e inmediatamente le hace el diagnóstico. 61 años, remitido por dolor torácico de 24 horas igual.
este paciente tiene una elevación del ST, pues acá en B3, B4, con un descenso en B5, B6, inclusive el ABR también está elevado, entonces pues no, pues un infarto del miocardio, estaba muy inestable, choqueado, acidótico, con un lactato en 9, norepinefrina muy alta, pues un edema pulmonar espantoso. Este es el electro ya de nuestra institución, no la remisión, sino la institución de nosotros con ese descenso, pues acá muy feo. Y le hago el eco. El ecocardiograma, pues no sé, pues tiene una contractilidad muy levemente disminuida, pero realmente no le veo nada segmentario. Si ustedes pueden ver, todas las paredes se encuentran más o menos por igual, que no es congruente con un infarto, pues, choqueado. Un infarto con elevación del ST choqueado, no es como congruente. Miremos este, como con una disfunción global, un poquito leve, pero se contrae global. Y vamos a ver, y mire el paraesternal largo. Mire esta válvula aórtica. Y pues pasa mucho en nuestro medio, no sé en los demás países, probablemente en Latinoamérica también, en las demás ciudades de Colombia también, pero la información de los familiares es difícil. Y esta aquí muestra pues un flare, una valva completamente rota, la válvula aórtica va y vuelve por todas partes, acá hay como un hueco que inclusive está la válvula aórtica como tiene un hueco y todo engrosado, eso ahí como, pues como, y no es normal que un infarto prolongado, porque si llevaba sus 24 horas de infarto, una complicación mecánica de un infarto usualmente no compromete la válvula aórtica, sino la válvula mitral. Entonces, pues sí era muy llamativo ese compromiso, entonces tocó ir a revalorar al paciente y reinterrogarlo, y pues ya evidentemente el señor, usted no ha tenido fiebre en el último mes. Ah, sí, lleva fiebre, lleva con fiebre un mes y desde hace un mes tiene fiebre todos los días. Entonces, pues el señor lo que tenía era una endocarditis pues aórtica severísima con ruptura de la válvula, y lo que hizo fue un infarto secundario, pues un infarto, una insuficiencia aórtica masiva. Entonces, pues también hubiéramos llegado a cateterismo si no, pues si no se pega uno en los 5 minutos para mirar. Dolor epigástrico, choqueado, electrocardiograma sin nada particular, taquicardia sinusal, ventrículo izquierdo pequeño, ¿no? Cavidades pequeñas, hiperdinámico, o sea, no es un infarto pues de cara inferior, no parece, las paredes no tienen contractilidad asimétrica, la cava está súper, no tiene ni cava, pues ahí mide menos de 1 y no se colapsa, pareciera algo muy polémico, pulmón normal, paz negativo. Y este es el eco de aorta de este paciente. Esta es la columna vertebral, la sombra acústica de la columna, y mire cómo está el aneurisma de aorta muy grande. Y pues hay inclusive trombos ahí ya como de rotos, ahí pues parece pues flotando dentro de la aorta, y medía pues 8.5 centímetros. Ese aneurisma se rompió y pues el paciente falleció. Em, una pequeñísima palabra para contarles pues del aneurisma, de la sensibilidad y la especificidad de la ecografía para el aneurisma en general. En urgencias, en el eco a la cabecera del paciente, tiene una sensibilidad para detectar aneurisma aorta del 99% y especificidad del 98%, es muy alta. Y pacientes con sospecha de ruptura aneurismática, comparado con por ejemplo, estos son los síntomas, dolor abdominal, que el dolor en la espalda, miren la sensibilidad pues de todo esto, eh, y de hipotensión, el eco siempre va a tener pues una sensibilidad de 97% y especificidad de 90%. Entonces, para aneurisma de aorta sí, pues es una maravilla, ¿no? De todo el el eco de urgencias ahí a la cabecera. Bueno, y pues este ya es el metaanálisis. Muchas gracias. No sé qué preguntas tengan. Como ven, era como un poquito de todo, pero ese es el eco de choque, un poquito de todo. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, abrimos el espacio para el tema de las preguntas a través del chat. Entonces, bueno, A no ver, sé yo hago si el chat. acá tengamos alguna pregunta para que la doctora la pueda ir respondiendo en la medida pues que las vayan formulando. O si quieren, pues, hablar, Sí, también, se da la oportunidad también por si de pronto quieren hacerle alguna pregunta a la doctora de manera... comentarios, sí. Ujú. Hoy en día, pues, hay otras maneras más avanzadas. Obviamente, uno hoy en día puede evaluar la perfusión esplácnica, perfusión renal, la congestión con el Vexus. Hay unos enfoques mucho más avanzados, pero como les digo, sería una charla un poquito más diferente.
pero digamos que ese es el enfoque global. Sí, preguntan algún consejo para mejorar el 5 cámaras. Realmente la apical de 4 cámaras y el 5 cámaras pues, es el foco de todo el mundo inicialmente. Mi primer consejo es hacer muchas más, porque usualmente es de curva. Pero sí, no, totalmente de acuerdo. Yo personalmente arranco más en la línea axilar anterior. O sea, no inicio en el punto de máximo impacto, como dicen, digamos, los guías del apical, en el PMI, sino que arranco más lateral. eh, y de la parte lateral del tórax me voy viniendo ya hacia el centro según encuentre el ápex del paciente, porque lo que he encontrado es que solamente está más lateral de lo que uno piensa, el ápex del corazón, número uno. Y número dos, en el apical, la mayoría de la gente está muy acostumbrada a que uno pone el transductor completamente perpendicular al pecho, pues porque esa es la mejor manera de obtener una buena imagen, ¿cierto? Pero en el apical, nosotros vamos a coger el corazón desde el ápex y lo vamos a mirar hacia arriba. Entonces, si usted lo pone perpendicular eh, y lo pone, digamos, en el espacio intercostal, el rayo del ultrasonido posiblemente vaya a molestar con la propia costilla. Entonces, lo que uno termina haciendo, y se lo enseño como a los residentes que están conmigo, es que uno pone el transductor casi que sobre la costilla, y no sé si me explico, para que el rayito pase por el intercostal, el rayo del ultrasonido. Entonces, uno se apoya en la costilla, inclina hacia arriba, y para que el rayito pase por el intercostal. No, espero que te ayude ese tip, ensáyalo. Doctora, tenemos otra pregunta de Pablo Bustamante, no sé si la estás viendo en el chat. Sí. em, Pues mira, yo pienso que realmente todos los métodos que sean de disponibilidad de la cava y en general del tórax, pues van a cambiar con la respuesta, con la respiración. Es importante que estén intubados porque si no, pues el ciclo respiratorio es diferente y no, pues no es cerrado y no van a poder. Hay muchos otros factores que afectan la colapsabilidad y la distensibilidad venosa. Em, El BTI con elevación pasiva de las piernas me parece que es lo máximo, es lo máximo desde el punto de vista estadístico y es muy bueno para predecir la respuesta a volumen. El problema con el BTI y la elevación de las piernas es que, pues, depende del contexto, pero para urgencias y cuidado intensivo, cuando usted tiene paciente y debe hacer mediciones repetitivas, pues primero es difícil estar haciendo BTIs con elevación pasiva de las piernas cada rato, porque eso es una maniobra un poquito engorrosa. Y segundo, en el cambio de posición, pues siempre hay mucha controversia, porque en el cambio de posición que usted tiene, de tener la cabecera semi elevada a bajarla, pues el ángulo que usted finalmente tiene, el transductor cambia un poco y pudiera cambiar un poco el BTI solamente por el cambio de posición. Entonces también pues tiene sus pros y sus contras, pero definitivamente, digámoslo desde el punto de vista de evidencia, es el que más ayuda y el único que tiene realmente una buena validación. Preguntan por acá, ¿la sensibilidad y especificidad para evaluar la aorta torácica es similar a la de abdomen? No. La aorta torácica es muy difícil de evaluar desde el punto de vista por eco normal. Tenemos varias herramientas, se puede evaluar en el parasternal largo, se puede evaluar, digamos, el diámetro de la aorta ascendente, ese lo podemos evaluar bien. El diámetro de la aorta, digamos, del anillo aórtico allí, se ve muy bien. Ese se puede evaluar. Y si tenemos un flap aórtico allí, lo hemos visto ya muchas veces en nosotros los pacientes que llegan con dolor torácico, pues creo que uno puede evaluar el flap de disección en la aorta ascendente si está allí, pues bien pegadito a la raíz aórtica. ¿Qué es lo que pasa? Que si usted no lo ve, no significa que no esté, porque usted no tiene una visión completa de la aorta, de la raíz aórtica allí, o sea que bien, pues tiene una buena especificidad, pero no una buena sensibilidad. Y lo otro es que pues tiene todo el otro pedazo de la aorta torácica que no es solamente la raíz aórtica, sino que también tiene pues el arco aórtico y la aorta ascendente que no vemos por eco tan fácil. El arco aórtico se puede ver acá supraesternal y la aorta descendente pues la vi en ese eco que les mostré pues porque estaba lleno de líquido el tórax, si no, no lo hubiera podido ver. Entonces pues no,
para la aorta ascendente la sensibilidad es muy baja para detectar pues aneurismas y disecciones. Entonces, si usted piensa que tiene una disección de aorta torácica, debe hacer una angioplastia. Pienso pues yo aquí. No sé si tiene alguna otra pregunta. Rolando levantó la mano, habla, pregúntanos tranquilo. ¿Cómo está? Buenas tardes, felicitaciones por la exposición. Cuando nos Gracias. presentó la integral velocidad-tiempo, ¿suele hacerlo siempre en aplicar 5 cámaras o en algún momento usa el 3 cámaras? Porque el haz del Doppler muchas veces se encuentra mucho más alineado y en algunos pacientes es mucho más sencillo hacerlo en 3 cámaras o siempre lo hacen en 5 usted. Pues yo realmente lo hago siempre en 5 cámaras. Sin embargo, desde el punto de vista físico, no habría ningún inconveniente en hacerlo en 3 cámaras mientras tengas una excelente alineación del Doppler. Inclusive ya hoy en día también hay algunos estudios con el BTI de la arteria pulmonar en el subsifoideo, inclusive, bueno, también en el paraesternal eje corto. Entonces, aunque las comparaciones son diferentes. Pero sí, o sea, lo más importante del BTI es que el rayo esté completamente paralelo a la velocidad del flujo, porque si está siquiera así la cámara y usted pone el rayito así, ya está subestimando el BTI. Entonces, es lo más importante, es una perfecta alineación y realmente yo no encuentro no tengo nada en contra pues, de hacer un 3 cámaras. Si en el 3 cámaras lo encuentro perfecto, ahí lo pudiera hacer perfectamente sin ningún problema. Pero usualmente si tenemos un buen 3 cámaras, es raro no tener un buen 5 cámaras. Pero sí, cualquiera de las dos está bien. Sí, el problema con la carótida y la respuesta a volumen es que la carótida varía el diámetro con el diámetro no es el mismo, a diferencia, digamos, por ejemplo, de la raíz aórtica, que por ejemplo, es la misma, el diámetro de la carótida puede variar. Entonces, eso ha tenido diferentes estudios, digamos, para la validación. Todavía creo que está muy controversial la carótida. Habría que evaluar cómo con los diámetros y la velocidad de flujo al mismo tiempo. Entonces, pues hasta ahora todavía no está eso bien validado, pero estamos pendientes porque todos queremos un índice que nos permita hacer algo que no sea la elevación pasiva de las piernas para el PTI, que honestamente pues es la más compleja. No estoy muy, no estoy muy no estoy muy enterada de la extensibilidad de la subclavia. Te miento pues al darte pues de alguna opinión de la subclavia, sin embargo me tocaría leer la evidencia. Eh, Tocaría mirar porque como debe tener muy parecidas las limitaciones que la cava, pero pues me tocaría, no te miento, no estoy muy familiarizada con la extensibilidad de la subclavia. No sé si... Listo, doctora. Creo que con esto daremos por finalizado el webinar de hoy de la M Academia de Mindray. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia, doctora, a usted por acompañarnos, por Con esta mucho charla. gusto. Esperamos realmente tenerla próximamente en una nueva charla para nuestra M Academia. Les agradezco mucho a Vale, todos y bueno, feliz tarde. vale. Chao. Gracias, Hasta luego. gracias.